Sientes cómo la desconfianza silenciosa carcome los pilares de tu vínculo más preciado y la ansiedad constante por lo que el otro hace o piensa. Esa vigilancia sutil es una herida que impide que el amor florezca libremente. El corazón se convierte en un centinela agotado, siempre en alerta, construyendo muros invisibles de miedo y sospecha, incluso dentro de la misma casa emocional. Convives con alguien, pero una distancia gélida se instala entre las almas, una distancia que el silencio no puede curar y que cada confrontación parece agravar. El celo, esa sombra persistente, nos promete seguridad, pero en realidad nos encadena. Nos hace creer que al controlar, protegemos. Sin embargo, transforma el amor en un campo de batalla, minando la paz que tanto anhelamos. ¿Cómo llegamos a un punto donde el anhelo de unión, en lugar de ser un refugio, se convierte en una fuente incesante de angustia? En los próximos minutos vamos a tocar exactamente el punto que casi nadie consigue nombrar, revelando cómo el Tao nos enseña a soltar para que el amor pueda de verdad permanecer. El beneficio central de esta revelación es la posibilidad de recuperar la claridad y reconstruir un vínculo basado en la verdadera libertad, no en la asfixia. Pero antes de continuar, te pregunto, ¿estás realmente dispuesto a reconocer la verdad, por dolorosa que sea, para liberarte de la ilusión de control que aprisiona tu corazón? Si la respuesta es un sí rotundo, deja un sí en los comentarios. Tu testimonio es el primer paso para salir del ciclo de la desconfianza. ¿Te has encontrado atrapado en discusiones que se repiten una y otra vez, sin importar el tema, con la sensación de que nunca se llega a una verdadera resolución? El alma percibe, estas batallas cotidianas rara vez nacen del motivo aparente. Son, de hecho, síntomas de un dolor más profundo, de heridas antiguas que no han sido conversadas, cicatrizadas o incluso plenamente reconocidas. El celo repetitivo, como una niebla densa, desgasta el vínculo no solo por la sospecha palpable, sino por la sensación permanente de amenaza que se instala en el corazón de la relación. Es como vivir en una casa donde sabes que, en cualquier momento, una parte puede derrumbarse, creando una vigilancia interna extenuante. Imagina un día cualquiera, un mensaje inesperado en el móvil del otro, un retraso sin explicación detallada, una risa con alguien nuevo. La mente, en lugar de fluir con la corriente de la vida, se aferra a la posibilidad del desequilibrio, creando un nudo de ansiedad en la garganta. Este es el apego a la identidad fija del miedo a perder, que nos arrastra lejos del flujo natural del Tao. El corazón en alerta comienza a buscar señales, interpretando cada silencio como ocultamiento, cada gesto casual como una señal de alarma. Esta hipervigilancia nos impide ver la sencillez de la situación porque estamos demasiado ocupados resistiendo la impermanencia inherente a todo lo que existe, incluso al amor. La frustración de luchar contra esta corriente interna es inmensa. Observa cómo, en la búsqueda desesperada de controlar lo incontrolable, se construye un muro invisible entre tú y la persona que amas. Se habla de un futuro juntos, pero el presente está minado por la desconfianza. ¿Qué significa estar presente en un vínculo cuando la mente está constantemente ausente, proyectando escenarios de abandono o traición? El Tao nos enseña que la verdadera fuerza está en la suavidad, en la capacidad de adaptarse. Sin embargo, la reacción automática al celo nos empuja a endurecernos, a construir fortalezas que, paradójicamente, nos aíslan. Es exactamente ahí donde mucha gente empieza a perderse por dentro. Confunden el amor con la posesión, la seguridad con el control. La naturaleza demuestra que todo fluye, cambia, se transforma. ¿Por qué el amor sería diferente? La esencia de esta herida no es la posibilidad real de una amenaza, sino nuestra resistencia a la vulnerabilidad que el amor auténtico exige. El cansancio que sientes es el reflejo de esta lucha constante contra el flujo. Pero, ¿y si te dijera que la verdadera protección del vínculo no reside en la vigilancia, sino en una comprensión más profunda de la libertad y la confianza? Es hora de adentrarnos en las dinámicas ocultas que el celo crea y de aprender a reconocerlas. Ahora que tocamos la herida por dentro,
surge una pregunta que lo cambia todo. ¿Cómo el celo, que nace del miedo a la pérdida, paradójicamente acelera la distancia y erosiona la confianza? Este es el núcleo de la paradoja. Cuando se instalan preguntas en tono de control, cuando se hacen conferencias indirectas sobre el tiempo o cuando surgen comparaciones silenciosas con otras personas, se mina lentamente la paz de la pareja. Estas acciones no son actos de amor, sino manifestaciones del apego a un resultado, a una identidad que creemos nos pertenece. El Tao revela que el amor, para ser pleno, necesita de la libertad, de la no acción. Wu, Kuei del control. Imagina la escena, una conversación aparentemente trivial. ¿Dónde estuviste? ¿Por qué tardaste tanto?, se pregunta, pero el tono ya lleva una carga de sospecha. La otra persona, percibiéndolo, adopta una postura defensiva. Esta es la danza del desequilibrio. En lugar de una escucha para comprender, hay una escucha para acusar. Cada uno habla para defenderse y la conversación se convierte en una disputa emocional, un choque entre el yin y el yang que no encuentran su armonía. El miedo a ser acusado, desvalorizado o malinterpretado alimenta las respuestas frías o evasivas, creando un eco de vacío en el pecho. ¿No es esto una forma de resistencia al flujo natural de la comunicación, donde la verdad no puede emerger por el temor al juicio? Piensa en una mini historia. Sofía sentía una punzada cada vez que Marcos salía con sus amigos. En lugar de expresar su inseguridad, comenzaba a preguntar de forma casual, pero con una intención oculta. ¿Con quién saldrás hoy? ¿Siempre es con los mismos? Qué raro que no invitas a Juanita. Marcos al principio respondía con paciencia, pero pronto se sintió asfixiado. Las preguntas eran en realidad un velo para el control, y cada salida se volvía una carga de peso, no un momento de esparcimiento. La aplicación psicológica es clara. El celo es un intento desesperado de controlar el futuro, una ilusión que genera más conflicto que seguridad. Cuando entiendes lo que realmente hay detrás de este dolor, algo dentro de ti deja de confundirse. Te das cuenta de que el control genera el desapego que tanto temes. La metáfora de la distancia se hace real. Aun estando cerca físicamente, una barrera emocional se erige. Es un peso silencioso que carga el vínculo, transformando el amor en un deber, no en una elección libre. La verdadera pregunta que cambia todo es: ¿estoy dispuesto a confiar en el proceso del amor, incluso si eso implica soltar mi necesidad de control, o seguiré construyendo estas prisiones invisibles? La respuesta no es sencilla, pero la claridad empieza a iluminar el camino hacia una práctica más consciente y amorosa. Ahora que hemos desvelado las dinámicas del celo y la distancia que genera, la pregunta clave es: ¿cómo pasamos de la parálisis a la acción consciente, de la sospecha a la confianza? El tercer acto del celo que corroe nos invita a la claridad, a distinguir el celo basado en la inseguridad personal, del que nace de una ruptura real de confianza o de una comunicación ambigua. Esta es la esencia de cultivar la virtud, de discernir con sabiduría. No se trata de eliminar el celo de golpe, sino de entender su origen para responder desde un lugar de madurez, no de miedo. La primera práctica natural es la autoobservación sin juicio. ¿Es este celo una vieja historia que se repite, un eco de heridas pasadas? ¿O hay hechos concretos que justifiquen la preocupación? El Tao nos enseña la no acción, Wu Wei, como una forma de actuar sin forzar, de observar sin interferir en el flujo natural. Así como un puente se rehace piedra a piedra, la confianza se reconstruye con gestos pequeños y consistentes. Esto significa que antes de reaccionar impulsivamente, necesitamos hacer una pausa consciente, respirar y preguntarnos: ¿esta reacción proviene de mi miedo o de una realidad objetiva? Si parece difícil al principio, es porque toca exactamente la parte más herida de tu apego. Aquí hay una historia de síntesis. Ana vivía atormentada por los celos, controlaba el móvil de su pareja, preguntaba exhaustivamente sobre sus horarios, pero un día, después de una profunda crisis, decidió mirar hacia adentro. Se dio cuenta de que su miedo al abandono no venía de su pareja actual, sino de la historia de su padre.
Empezó a practicar la no acción. En lugar de investigar, se sentaba a meditar. En lugar de preguntar con tono de control, elegía hablar desde su vulnerabilidad, expresando, me siento insegura cuando no sé de ti. En lugar de, ¿dónde estabas? ¿Con quién? Su pareja, al sentir la honestidad y la ausencia de acusación, empezó a ser más transparente de forma natural. Ana no controló la transparencia, sino que la propició. El amor no se vigila, se cultiva. Así como una casa se sostiene con bases firmes, el vínculo se fortalece con previsibilidad, transparencia y respeto mutuo, sin transformar el afecto en una prisión. La madurez relacional no se encuentra en la ausencia total de celos, sino en la capacidad de gestionarlos, de dialogar sobre ellos, de distinguirlos. El beneficio central aquí es alcanzar la paz y la claridad que surgen cuando dejas de luchar contra fantasmas y empiezas a construir sobre bases reales. Pero aquí viene la pregunta que viola el alma. Si sigues justificando tus celos en el amor que sientes, ¿no estarás en realidad perpetuando un ciclo de control y desconfianza que asfixia lo más hermoso de tu vínculo? Deja en los comentarios la palabra que resuena contigo, ¿verdad o control? Habiendo recorrido el camino desde 1900, la sombra del celo hasta la luz del discernimiento, llegamos a la reconstrucción, al cuarto acto de esta jornada emocional. La reparación del vínculo no es un evento único, sino un proceso continuo de conciencia y reposicionamiento, profundamente arraigado en la sabiduría del Tao. No se trata de erradicar por completo la emoción del celo, que es humana, sino de aprender a integrar reglas prácticas que restauran la previsibilidad, la transparencia y el respeto, sin transformar el amor en una constante vigilancia. Esto significa fluir con la vida, aceptando la impermanencia, pero también cultivando el Te, la virtud de la confianza y el entendimiento. El Tao nos enseña que la armonía surge del equilibrio, del yin y el yang que se complementan. En la práctica, esto se traduce en una comunicación donde el silencio ya no es punitivo, sino un espacio para la reflexión. Las viejas discusiones que creaban un vacío ahora pueden transformarse en puentes de entendimiento. La transparencia no se exige, se ofrece, y la previsibilidad se construye a través de acuerdos claros y respetuosos, no de imposiciones. Por ejemplo, establecer un horario para hablar de preocupaciones, sin que se convierta en un interrogatorio, o comunicar los planes con antelación, no como una rendición de cuentas, sino como un gesto de cuidado mutuo. Cuando dejas de abandonarte dentro del vínculo, algo cambia en cómo el amor empieza a existir. Ya no es una casa emocional construida sobre arenas movedizas de sospecha, sino un hogar con cimientos sólidos, donde ambos se sienten seguros. La reconstrucción de la confianza requiere paciencia, tanto contigo como con tu pareja. Necesitas permitirte ser vulnerable de nuevo, sin la expectativa de un resultado perfecto, porque el Tao nos enseña que la perfección está en la imperfección misma, en el constante proceso de ajuste y reequilibrio. El beneficio central de este camino es la reconexión con la esencia del amor, un espacio de crecimiento mutuo, de libertad genuina, donde la presencia emocional es una elección, no una obligación. Es un amor que al no retener, perdura, que se fortalece en la verdad y en el respeto por la individualidad del otro. Si estás dispuesto a integrar estos principios en tu vida, a practicar el desapego saludable y la comunicación consciente, entonces la paz no será una quimera, sino una realidad palpable en tu relación. Hemos desvelado el corazón del celo que corroe y la paradoja de aferrarse a lo que por naturaleza es libre. Entendemos ahora que el amor que retiene asfixia, el amor que confía y suelta perdura. La sabiduría del Tao no promete una vida sin desafíos, sino la serenidad para navegar por ellos con gracia. No se trata de alcanzar una iluminación instantánea en tu relación, sino de abrazar la disciplina y la paciencia, cultivando el desapego saludable y la comunicación consciente como hábitos. Recuerda, la erosión de la confianza no es un destino inevitable, sino una consecuencia de la resistencia al flujo natural de la vida y el apego a un control ilusorio. La verdadera fuerza está en la suavidad,
en la capacidad de adaptarse, de ofrecer libertad para que el amor elija quedarse, en lugar de ser forzado a permanecer. Que nunca más confundas amor con miedo, presencia con migaja o silencio con paz. La sanación comienza cuando reconoces tu propia responsabilidad en el cultivo interior y adoptas las prácticas que te alinean con la armonía del Tao. Esta jornada te invita a reconstruir un vínculo donde la honestidad emocional sea el fundamento, donde la predictibilidad se construya con respeto y la transparencia sea un regalo, no una exigencia. Tu serenidad ya está disponible, no en la ausencia de problemas, sino en la sabiduría para gestionarlos. La posibilidad de amar con presencia, clareza y confianza, incluso sin garantías absolutas, es el verdadero regalo que te ofreces a ti mismo y a tu relación. El camino del Tao nos guía a un amor que, al comprender la impermanencia, se vuelve más profundo y resiliente. Un amor que, al soltar, encuentra su verdadera fuerza para permanecer. Si este mensaje tocó una verdad profunda en tu interior, si la honestidad que viste en estas palabras resonó con esa herida que creías tuya y solo tuya, entonces haz esto. Deja un comentario con la palabra soltar. Este es tu testimonio público, tu compromiso contigo mismo y con el Tao para empezar a liberar ese nudo en la garganta. No comentar es una derrota personal, un paso atrás hacia el control que tanto daño hace. Tu experiencia puede ser exactamente el espejo que otra persona necesita para reconocerse. No dejes que la oportunidad de sanar se pierda en el silencio. Actúa ahora, comenta soltar y da el primer paso hacia la libertad emocional.